que vamos a desarrollar es derivadas de orden superior. Mi nombre es Meiber Vargas. Derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior se obtienen al derivar una función y igual a f de x tantas veces como lo indica el orden requerido. Es decir, la derivada de una función se llama primera derivada y se denota por y' igual f' de x igual derivada de y respecto de x. La derivada de la derivada se llama segunda derivada y se denota por y segunda igual f segunda de x igual la segunda derivada de y respecto de x al cuadrado. El proceso de hallar derivadas una tras otra se llama derivadas sucesivas. La enésima derivada de la función se denota con yn igual fn de x igual la derivada enésima de y respecto de x a la n. Vamos a ver un ejemplo. 1. Halla la segunda derivada de la siguiente función, y igual e a la menos 2x coseno de x. Primero calculamos la primera derivada, es decir, vamos a derivar la función y. Observamos que y está compuesto como un producto de dos funciones, e a la menos 2x por coseno de x. Entonces, para derivar y tenemos que usar la regla del producto. Por lo tanto, y' será derivada de la primera función por la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Entonces, aquí también hay que recordar que la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial por la derivada de su exponente. Entonces, la derivada de menos 2x será menos 2 por e a la menos 2x, el coseno de x sin derivar, y e a la menos 2x sin derivar, y la derivada del coseno de x es menos seno de x. Factorizando el término en común, tenemos que y' es menos e a la menos 2x, todo por 2 coseno de x más seno de x. Calculamos ahora la segunda derivada. Esta segunda derivada quiere decir derivar la función y'. Entonces, nuevamente, y' es un producto de dos funciones. Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar la regla del producto. Por lo tanto, y segunda, es la segunda derivada, será la derivada de la primera función por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Nuevamente, tengo que derivar la función exponencial, entonces sería la misma función exponencial por la derivada del exponente, que en este caso sería menos 2, con este menos sería más 2. Por el paréntesis sin derivar, más por menos menos e a la menos 2x, y aquí tengo la derivada de una suma, que sería suma de las derivadas, es decir, derivada de 2 coseno de x es menos 2 seno de x y derivada del seno coseno de x. Nuevamente factorizamos términos en común y ordenando un poco obtenemos que y segunda es e a la menos 2x todo por 3 coseno de x más 4 seno de x. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo. Dice, verifique si la función y satisface la siguiente ecuación diferencial. Menos esta fracción por y segunda más esta fracción por y' es igual a 2e a la x más raíz de x más 1. Lo que tenemos que hacer nosotros es calcular la primera y segunda derivada de la función y. Es decir, calculamos y' y calculamos y segunda. Y una vez que tengamos esas dos derivadas, reemplazamos en la ecuación y segunda y y'. Y vemos si efectivamente satisface esta ecuación. Entonces empezamos. Observemos primero la función y. La función y es un logaritmo. Entonces, la derivada del logaritmo es 1 entre el argumento, pero este argumento posee una raíz. Entonces, y' será 1 entre esa raíz por la derivada de la raíz. Recordemos que la derivada de la raíz es 1 entre 2 por la raíz.
pero esta raíz posee en su interior también otro nuevo argumento, entonces sería todo por la derivada del nuevo argumento. Derivada de x al cuadrado más x será 2x más 1. Si nosotros ordenamos esto y simplificamos términos, entonces obtenemos que y' es 2x más 1 entre 2x al cuadrado más 2x. Esa es la primera derivada. Ahora, para calcular la segunda derivada es necesario derivar la primera derivada. Observamos que y' es una división, entonces utilizamos la regla de la división. Es decir, y segunda será la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Ahora, haciendo la reducción de términos semejantes tanto en el numerador y en el denominador, obtenemos que y segunda es, bueno, aquí también hemos factorizado el número 2 y hemos simplificado, entonces tenemos que y segunda es menos 2x al cuadrado menos 2x menos 1, todo entre 2 por x al cuadrado más x al cuadrado. Una vez que tenemos y' y y segunda, reemplazamos en la ecuación diferencial. Muy bien, teníamos menos esta fracción por y segunda, aquí está, menos 2x al cuadrado menos 2x menos 1 entre 2 por x al cuadrado más x todo al cuadrado, más la segunda fracción, que aquí está, por y', 2x más 1 entre 2x al cuadrado más 2x, igual a 2e a la x más raíz de x más 1. A ver, en esta primera fracción, como es producto, este término se puede ir con este término. En este término factorizo el signo y toda la expresión se va con esta expresión y me quedaría el menos con este menos más raíz de x más 1. Aquí en la segunda fracción este término se va con este término se va con este término y aquí me queda 2e a la x. ¿Qué estamos demostrando o qué estamos verificando? Que raíz de x más 1 más 2e a la x es igual a 2e a la x más raíz de x más 1. Por lo tanto, es cierto que la función y igual al logaritmo natural de x al cuadrado de raíz de x al cuadrado más x satisface la ecuación diferencial dada. Ejemplo 3. Determina el valor de la constante a tal que la función y igual x al cuadrado seno de 4 logaritmo natural de x menos x al cuadrado coseno de 4 logaritmo natural de x satisface la ecuación diferencial. Primero calculamos la primera y la segunda derivada de la función y. La función y es esta función. Es una resta de dos funciones, pero cada una de estas consta de un producto. Hay un producto x al cuadrado por seno, aquí hay otro producto x al cuadrado por coseno. Entonces tenemos que aplicar regla del producto aquí y regla del producto aquí. Entonces, y' será derivada del primer término, 2x por la función seno sin derivar, más x al cuadrado sin derivar por la derivada del seno. La derivada de la función seno es coseno del argumento, es decir, 4 logaritmo natural de x, pero este argumento hay que volver a derivar, por lo tanto será por la derivada del logaritmo natural es 1 entre x, por este número 4 sería por 4 entre x. Lo mismo pasa con el segundo término, es un producto, derivada del primer término 2x por la función coseno sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, que es el coseno, derivada del coseno seno por la derivada del argumento, 4 entre x. Ordenando, reduciendo términos, eliminando paréntesis y reduciendo términos semejantes, obtenemos que y' es 6x seno de 4 logaritmo natural de x más 2x coseno de 4 logaritmo natural de x. Ahora, para calcular la segunda derivada, debo derivar y primera, es decir, y'. Nuevamente tengo la suma de dos funciones y cada una de estas consta de un producto, 6x por la función seno más 2x por la función coseno. Entonces, nuevamente tengo que volver a aplicar regla del producto y regla de la suma.
pero con mucho cuidado. Por lo tanto, y segunda es derivada de 6x, 6, seno sin derivar, más 6x sin derivar por la derivada del seno, la función coseno. Coseno de 4 logaritmo natural de x por la derivada de su argumento, que sería 1 entre x por 4, más derivada de 2x2 por la función coseno sin derivar, la función 2x sin derivar y la derivada de la función coseno, que vendría a ser menos seno de 4 logaritmo natural de x por la derivada del argumento, 1 entre x por 4. Eliminando paréntesis, reduciendo términos semejantes, obtenemos que y segunda es menos 2 seno de 4 logaritmo natural de x más 26 coseno de 4 logaritmo natural de x. Ahora, reemplazamos la primera y la segunda derivada en la ecuación diferencial. Esta ecuación dice x al cuadrado por y segunda, entonces será x al cuadrado por y segunda, que es toda esta expresión de aquí, menos 3x por y'. Y' es toda esta expresión, que está en paréntesis, más a por y es esta expresión, que también la debo de reemplazar en la ecuación diferencial, y todo eso igual a 0. Multiplicando los términos que están fuera de los paréntesis, eliminando paréntesis y reduciendo términos semejantes y factorizando esta expresión que se repite en ambos términos, entonces tenemos que menos 20 más a, todo por x al cuadrado, todo por seno de 4 logaritmo natural de x, menos coseno de 4 logaritmo natural de x es igual a 0. Nuestra intención es hallar a, entonces como aquí tengo 1, 2, 3 productos igual a 0, esto quiere decir que cada uno de estos debe ser 0. Entonces, menos 20 más a es igual a 0, por lo tanto a vale 20, que es el valor que queríamos calcular. Gracias.